Bienvenidos a este especial de Contrapoder 3.0. Este próximo domingo van a haber elecciones en Uruguay, bueno, un plebiscito, un referéndum con respecto a unas leyes que han sido bastante polémicas, ¿no? O por lo menos manipuladas, se puede decir así, por parte del sector político de la izquierda allá en Uruguay. Y para conversar al respecto he invitado a Rubén Rojas, él es diseñador web venezolano uruguayo que vive en la capital de allá. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Gracias, Esteban, ¿todo bien? Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, Rubén, quiero que primero le expliques a nuestra audiencia que evidentemente probablemente no está familiarizada con esto, de qué trata este plebiscito, cuáles son las leyes que supuestamente van a derogar y los argumentos que utilizan. Bien, te comento un poco más o menos, volviendo a lo que eran a lo que fueron las elecciones presidenciales en el 2019. Ya ahí el presidente actual venía diciendo que de ser elegido iba a pasar un conjunto de medidas a través de una ley de urgente consideración. Por eso que dice LUC, las siglas. Esto en realidad es un mecanismo legislativo, es medio extraño, no es muy común, ¿no?, que se use acá, pero es un mecanismo que pone límites, o sea, límites temporales, que dice que eh, si la cámara baja o la cámara alta pasa tal cantidad de días y no ha resuelto, no ha aprobado o desaprobado la ley que se introduce bajo este mecanismo, pasa para la siguiente etapa. O sea, es algo que es eso, o sea, es algo que manda al Ejecutivo al Parlamento, la Cámara Baja lo evalúa por tal cantidad de días, si no llega a resolución pasa a la siguiente, si llega a resolución bien, si no, pasa igual. Esta es una de las críticas que hace la izquierda, que es un mecanismo como que apresurado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay que resaltar que la ley se discutió completa y se llegó a resolución en el Parlamento sin llegar a los tiempos límites. O sea que no hubo necesidad de esa Uh -huh. urgente consideración que, que es el mecanismo que establece esta ley. Bueno, ya él venía diciendo que iba a hacer una propuesta en varios sentidos, entendiendo que hay una emergencia en algunos aspectos en el país, que esta ley iba a estar basada en el programa de gobierno, que era público, lo podías descargar, lo podías leer. Pocos días antes de la elección se leó a la izquierda, no, este es el plan que va a poner, como que estuvieran descubriendo la agua tibia, y no, era el plan de gobierno que tenían ellos en su página web. Y nada, lo cierto es que ganó el presidente actual, que era de signo contrario a los 15 años anteriores de Frente Amplio, Uh -huh. y, y se impulsa esta ley, o sea, se impulsa esta ley, una ley de aproximadamente 500 artículos, creo que un poco más de 500 artículos, y o sea, se lanza, hace todo el procedimiento, pasa por todas las instancias en el Parlamento. Varios artículos son votados por el Frente Amplio, Uh como que -huh. incluso de los artículos que están ahora para derogar, porque no es toda la ley la que va a elección, son 135 artículos. Parte de estos 135 artículos fueron votados por el Frente Amplio en el Parlamento. Eh, Okay. entonces, una vez sale esta ley actualmente está vigente. eh, Comienzan los sectores gremiales, los sindicatos, a recolectar firmas para poder convocar el referéndum, y efectivamente se dio. Mucho por el tema de no, que la pandemia, que se nos hizo difícil, que esto, que lo otro. En el proceso de recolección estaban pidiendo prórroga, cuando en realidad es algo que está en la Constitución, no lo puedes cambiar, no es algo sobre lo cual tiene control ni el Poder Ejecutivo, ni siquiera la Corte Electoral. O sea, es algo que está en la Constitución, no lo puedes cambiar. Entonces estaban peleando, no, que no nos dan prórroga, que la pandemia, que esto, que lo otro. Ta. Al final llegaron con creces, creo que 700 y tanto que había que meter, metieron 800.000 firmas, creo, o Okay. fueron 600 y algo, metieron 700.000, no te tengo el número exacto en este momento. Pero sí, metieron al final, como que evaluaron la ley, sacaron 135 artículos que son los que consideran más nefastos, y son los que se van a elegir, o sea, cuya derogación se va a elegir este domingo. De hecho, bueno, acá tenemos la pantalla, ¿no?, de la campaña del sí y literalmente se refieren a estos artículos como nefastos y hablan de justamente que esto es un paquete de leyes de 500 artículos y que los que están en posible, ¿no?, derogación o en consideración para ser derogados son 135. Yo quiero que nos comentes un poco, Rubén, cuáles son los argumentos, o sea, por qué estos 135 artículos han sido tan polémicos, dejando a un lado
lo de los tiempos, porque me acabas de decir que incluso no fue que ese tiempo se venció, sino que fue, digamos, ratificado por los mecanismos normales, no se tuvo que llegar ni siquiera a los mecanismos especiales. ¿Qué argumentos están utilizando para atacar estos artículos? Sí, argumentos lo que se te puedan ocurrir. O sea, cualquier argumento que aparezca sirve. Es increíble, ¿no? Ahora, es una ley bastante amplia en espectro. O sea, trata temas de seguridad pública, trata temas de economía, trata temas de educación, vivienda, telecomunicaciones, o sea, un montón de cosas. Los argumentos que se esgrimen por la parte que convoca el referéndum para derogar esta ley son, por la parte de la seguridad, que se le da mucha competencia a la policía, mucha discrecionalidad a la policía, em, que tal, como que sostienen que hay una pérdida de garantías en este sentido. O sea, que la policía tiene como que tiene más derecho a cometer atropellos contra la ciudadanía, ¿no? Luego está la parte que es muy importante, que resalta en la parte de seguridad pública, que es la ampliación o la definición de lo que es el derecho a legítima defensa. ¿Qué pasa? Uruguay, como buen país latinoamericano, para tú defenderte en tu hogar tenías que cumplir con un montón de condiciones que ni siquiera estaban en la ley. O sea, era cuestión que quedaba a interpretación del juez o del fiscal en el proceso, y el juez y el fiscal en el proceso históricamente siempre ha estado en contra de la víctima. Siempre ha sido de que, bueno, no era de noche, viste al tipo, ¿por qué le disparaste? Pero el tipo está huyendo, ¿por qué le disparaste? Pero no viste que el tipo estuviera armado, o sea, no viste con qué mecanismo estaba. Si vos, por ejemplo, no sé, lo atacaste con un cuchillo y el loco estaba desarmado, o sea, al final es como que una revictimización de alguien que ya fue víctima, que utilizó los mecanismos que tenía a su alcance para poder defenderse, que en ese momento tú no estás pensando, ay, sí es proporcional o no, o sea, no sos agente policial, no tienes esa formación. Entonces, esta ley lo que hace es que le quita parte de esta interpretación y dice, bueno, primero, tú te defiendes con lo que tengas a tu mano para detener la agresión. Claro. Eso lo dice el artículo. El artículo establece también que las dependencias de una casa no es simplemente el dormitorio, el living y la cocina y el baño, que era una definición muy estricta que se hacía a nivel de jurisprudencia, sino que puede ser un balcón, puede ser la barbacoa, puede ser la azotea, puede ser un garaje, puede ser un galpón que tenga cerca de una propiedad rural. O sea, no es necesariamente, no, bueno, si el loco lo encontré en un galpón que está al lado de mi casa, no, porque no forma parte de la casa. Entonces, eso también se queda definido en la ley. Y lo otro es que se establece también la defensa de la propiedad sin perjuicio de que haya una agresión física. O sea, si tú estás, por ejemplo, o que la agresión haya cesado, por ejemplo, a un comerciante lo están robando a mano armada, viene el chorro, agarra las cosas y se va. Si el comerciante le respondía en ese momento, iba preso por homicidio, porque está huyendo, o sea, no había amenaza. Ujú. Entonces, ahora se habilita con esto. Es, creo que es bastante garantista en este sentido, porque hay que entender, o sea, lo que se suele decir contra esto es que no, que la propiedad no puede valer más que la vida. A ver, o sea, díselo a un delincuente que va a mano armada, dispuesto a arrebatar la vida o amenazar a alguien de muerte para que si no le da su propiedad, o sea, dile eso Exacto. al delincuente. Ya si tú estás en mi casa, que yo tomo recaudos para que mi casa esté cerrada, si tú estás en mi casa sin autorización, a la hora que sea o haciendo lo que sea, tienes que atenerte a la respuesta que yo vaya a tener. O sea, porque es así. O sea, tú estás en un sitio que no debes y yo no sé cuáles son tus intenciones, yo no sé si tú estás armado, si lo que tienes es Correcto. un arma de juguete. Acá pasaron casos de criminales que estaban delinquiendo con armas de juguete y les respondieron con armas de verdad y hubo problema. Entonces, ¿qué le vas a preguntar? ¿Es de juguete? ¿Está cargada? ¿Me puedes matar con eso? O sea, no, no es, no es una situación real. Entonces, nada, al final esto es algo que destaca mucho la parte de seguridad. Luego en la parte económica, Ujú. hay un aspecto que es la regla fiscal, que es algo que puso este gobierno, que es para tratar de controlar un poco lo que es el gasto público. O sea, pone unas metas fiscales de no aumentar el déficit, esa cosa, bueno, para la izquierda es inaceptable.
Em, Luego tienes la parte de la inclusión financiera, que fue una ley de las gestiones anteriores que obligaba a los empleadores a pagar a través de cuentas bancarias o de intermediarios bancarios. Esto es algo que se está quitando con esta ley. O sea, si tú quieres cobrar en efectivo, o tu empleador te propone cobrar en efectivo, a ti te sirve, lo haces. Podés cobrar honorarios también en efectivo, que era algo que también quedaba bloqueado con esta ley, que solamente podía hacer a través de bancos, intermediarios bancarios. Está también el tema que de repente es chocante al principio, ¿no? Pero se aumenta el límite de gastos de hasta límites de transacciones en efectivo, ¿no? Hasta $120.000 más o menos al cambio, porque no es en moneda local tampoco, es en unidades indexadas el Ok, límite que se pone. Actualmente son unos $120.000. Ahora, lo que dice el presidente, que lo mencioné estos días, es que la gente de la ciudad no sabe lo que es el campo. O sea, en el campo no es que tienes un cajero cada 5 cuadras como en la ciudad. O sea, en el campo correcto. se maneja mucho efectivo, en las ferias se maneja mucho efectivo. Entonces, son cosas de siempre, ¿no? Del gobierno enfocado en la realidad de la ciudad y bueno, el campo que se adapte y no. O sea, y luego está que personalmente creo que el efectivo es importante. O sea, tiene que seguir siendo el efectivo porque... Y acá es donde me choca un poco la posición de la izquierda, porque a la izquierda a la hora de atacar al sistema bancario están prestos a hacer, pero en este Correcto. momento que el favorecido del sistema bancario, porque el sistema bancario agarra con esa plata, con la plata de mi sueldo, con la plata de mis honorarios, agarran esa plata y la prestan. Correcto. Porque es así, o sea, eso ya de la diferenciación que había originalmente de cuenta corriente, caja de ahorros, no existe más. Agarran toda la plata y la prestan. Entonces, el banco se está beneficiando de mi plata porque la ley me lo obliga. Ajá. Entonces ahí salta toda la izquierda, no, que la evasión fiscal, que el lavado de capitales, que esto y que lo otro. Bueno, yo lo que digo es que vean a quién está favoreciendo y que ordenen un poco sus ideas en ese aspecto. Y luego un montón de cosas más. Se está regulando también lo que es el derecho a la huelga, porque acá hay algo que se llama ocupaciones, que es que agarra el sindicato y resuelve cerrar el establecimiento de trabajo, no entra y sale nadie. Entonces, acá lo que dice, se garantiza el derecho a la huelga, pero se garantiza el derecho de los trabajadores que deseen trabajar a hacerlo y se Claro. garantiza el derecho a la directiva, a los propietarios, a poder acceder a sus instalaciones. Ujú. Acá pasó un caso de una panadería que tomaron en esta modalidad de ocupación, lo ocuparon durante 3 días, dejaron el pan dentro de los cosos, apagaron las heladeras, se pudrió todo, se dañó una cantidad millonaria de maquinaria, que de hecho fue a juicio y ganó la empresa porque fue increíble. Y bueno, el sindicato nunca paró de defenderlos al proceder. Entonces, eso está el tema también de que se respete el libre tránsito, de los piquetes que cortan calles, eso también se autoriza al Ministerio de Interior para proceder. El alquiler sin garantías, que tal vez es un tema también bastante extenso, pero que luego la izquierda viene y te dice que es que te van a desalojar en 6 días, cuando no es así ni siquiera en el peor de los casos. Y te lo ponen como general, ¿no? Ah, te van a desalojar de tu casa en 6 días y no es así, o sea, tienes que ser mal pagador, tienes que cumplir con los plazos judiciales, porque no es acá que, ay, tú vas a hacer un trámite, sea instantáneo en el tribunal, no, hay un plazo que tiene que correr, hay plazos de prórroga que también corren, Mm. y luego que es una modalidad nueva que no sustituye a las anteriores. Tú puedes alquilar antes con garantías y tener igual el año de prórroga que pone el sistema actual. O puedes alquilar sin garantías, que nosotros como inmigrantes vivimos lo que es eso. O sea, tuvimos un mes buscando alquiler y nos tuvimos que meter en un hueco que aceptaba depósito con la suerte que teníamos depósito, porque fuimos desde la última corte que salió de Venezuela con Cadivi. O sea, teníamos algo de plata y toda esa plata fue derechito para la garantía, para meternos en un apartamento que no estaba en condiciones, pero que me cobraba lo mismo que un apartamento nuevo porque era el único que aceptaba garantía por depósito. Entonces ahora que ha habilitado el depósito sin garantía, acá es importante la cantidad de venezolanos que están viviendo en residencias, en pensiones, porque no tienen para pagar una garantía. Las garantías les piden antigüedad laboral, 6 meses, un año. O
sea, es complicado el tema del alquiler para el que recién llega y esto es una herramienta invaluable que, bueno, ya verá quién lo quiere tomar o no. O sea, si la tomas, sabes que si dejas de pagar, te pueden sacar en un mes. Así de simple. Que el contrato se vence y en un mes te pueden sacar si no se prorroga. Es así, o sea, son cosas que tienes que considerar, pero creo que son herramientas válidas que tienen que estar al alcance de la gente. Correcto. Y es que me estás comentando todo lo que tiene esta ley y yo lo que estoy viendo es que es una ley que defiende a las víctimas, que defiende mi libertad, que defiende mi propiedad privada. O sea, no entiendo qué es lo nefasto que esto tiene, pero bueno, la izquierda siempre busca manipular y tergiversar todo. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Rubén, ¿qué dicen en estos momentos las encuestas de cuál es esta opción gana? Porque eso también pudiera darnos indicios de qué puede pasar este domingo. Sí, las últimas encuestas que leí daban aproximadamente 45 para el no, para conservar la ley, y 41% para el sí. Es un margen de 4 puntos. Hay que tomar en cuenta que los votos en blanco suman al no, mientras que los votos anulados no se toman en cuenta. O sea, si alguien no está indeciso, si alguien está indeciso, debería votar anulado, porque si no el otro es un voto por el no. Es más o menos lo que se maneja. Si vas por las calles de Montevideo, que es la capital del país, asumes que gana el sí por paliza, Claro. porque es así. Pero bueno, primero que está todo el interior del país que piensa totalmente distinto, todo lo que es la parte rural, y luego está, que eso lo mencionó el presidente de estos días, ¿no? El tema de que hay una mayoría silenciosa que está un poco cansada de la manija, por dicen acá, del dale que dale con el tema político y que, como dijo el presidente, quiere que se hagan las cosas. Entonces, vas por todos los, mirás todos los edificios, tienen 5 o 6 balcones con la propaganda del sí, pero los números en la encuesta no se condicen y bueno, vamos a ver cómo quedan los resultados. Sí, importante y acá por supuesto estaremos pendientes de eso. A tu juicio, Rubén, ¿cómo ha actuado el gobierno, cómo ha actuado la derecha en general para hacer la campaña, ¿no? En favor del no. Y no, o sea, la verdad no soy político, pero me da la impresión de que da mucho que desear. La campaña fuerte recién la vengo viendo hace un par de semanas. Eh, la información como tal de lo que es la ley cuesta conseguirla y cuando la buscas es casi todo de la izquierda. O sea, creo que hubo una oportunidad para informar mejor a la ciudadanía sobre los beneficios de la ley y creo que quedó margen para actuar. Pero nada, no sé, o sea, no sé si es estrategia de ellos, no sé, la verdad. No, te pregunto porque más bien normalmente la derecha, y esto me lo confirma, no tienes que ser político, Rubén, o sea, la derecha en la región actúa siempre de manera Muy pasiva, muy, suavecita, sí, pasiva, bueno, ellos son muy conciliadores mientras la izquierda incendia el país, ¿no? Porque eso es lo que hacen. Rubén, tú que viste el cambio, porque tú estuviste, tú has estado bajo dos gobiernos del Frente Amplio o solo el de Tabaré Vázquez. en teoría, 3. Porque yo llegué Tres. cuando Pepe Mujica todavía era presidente, pero ya Tabaré Vázquez era presidente electo. Oh, ok. Entonces Pepe Mujica, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle, ¿no? Sí. Este, cuando se implementaron estas leyes, este paquete de ley, ¿tú sí has visto mejoría en, por ejemplo, en esas materias, en todas las que has mencionado que cubre? Visto mucho, no te puedo decir porque han sido años raros. No La pandemia. salgo muy poco, la verdad. No sé, te puedo decir por números que a nivel por ejemplo, homicidios, que esto es algo que la campaña del sí tergiversa terriblemente porque dicen que los homicidios no dejan de subir y estamos hablando de una reducción constante de homicidios del 2019. Que bueno, ya habrá quien diga, no, pero es que por la pandemia, esto, lo otro, bueno, por el motivo que sea, hay una baja de homicidios y en la página oficial de la campaña del sí dice que los homicidios están subiendo. Luego tienen el tema de las adopciones, que también lo trata la ley, que agiliza el tema de las adopciones, que puede prescindir del informe técnico del Instituto Nacional de lo que sea los niños y los adolescentes acá. Puede prescindir si un juez de familia determina que ya el niño tiene lazos con la familia de acogida.
Entonces, esto el sindicato del INAU obviamente lo está peleando. Veo que es una constante en muchos de los artículos que se están proponiendo, que siempre hay un sindicato detrás. La ley incluso aprueba la portabilidad numérica. No sé si estás familiarizado con el concepto, creo que en Estados Unidos lo tienen, que vos te puedes Ujú. cambiar de operadora conservando tu número. Ah, sí, ok. Eso está en la ley y está para derogar. O sea, eso es algo que tú mencionas y, la portabilidad numérica. ¿Por qué? O sea, si te pones a ver la historia de la portabilidad numérica en América Latina, el Chile de Bachelet lo aprobó, el Ecuador de Rafael Correa lo aprobó, la Bolivia de Evo Morales lo aprobó, la Argentina de Cristina Fernández lo aprobó. O sea, ¿cuál es el drama con cambiar de número, con cambiar de operadora conservando el número? Y bueno, que está el sindicato de la empresa pública telefónica detrás diciendo que es un riesgo terrible para la empresa pública, para las empresas de todos los uruguayos. Ta. Em, y está esto, está el tema de las adopciones, que supuestamente hubo un número récord. Bueno, el oficialismo dice que se debe a esta agilización, los otros retrucan, dicen que no. Y en fin, o sea, básicamente eso. El resto de los cambios, bueno, ya me puedo cambiar el número de teléfono de operadora. No quiero porque no quiero ir a la pública. Eh, bueno, el tema de seguridad, que los números hablan también, es básicamente lo... Y bueno, está el tema del alquiler que por desgracia, aún no se implementa porque, ¿qué pasa? Si la ley se deroga, va a quedar mucha gente en el limbo, porque, bueno, alquilaron sin garantías, ¿y qué pasa? ¿Bajo qué régimen quedo? Claro. Entonces, como que las inmobiliarias todavía no se han metido muy, muy de lleno con eso, pero tengo amigos que están esperando poder alquilar sin garantía porque están trabajando en negro, que supuestamente la ley de inclusión financiera que te obliga a cobrar por banco, combate esto. Bueno, en el Uruguay del Frente Amplio conozco venezolanos que trabajan en negro, o sea, que no es que lo está impidiendo mucho esta ley, que están esperando para poder mudarse sin una garantía. Y nada, básicamente esos son los cambios de los que te puedo hablar. Fíjate que yo me imagino, y bueno, es lo que hemos sentido muchos venezolanos cuando vemos cómo la izquierda se inventa estas propuestas, ¿no? Para destruir los países que nos están recibiendo. ¿Tú has visto a los venezolanos que están allá? Yo sé que tú también tienes algunos amigos que son activistas, algunos que están incluso con partidos, trabajando directamente con el partido de gobierno, partidos alineados, ¿no? ¿Los venezolanos como comunidad han hecho algo para advertir del peligro que significa derogar esta ley o andan, bueno, sobreviviendo como parte del día a día? No, que yo sepa, no. No conozco. Primero que no estoy tan conectado con la comunidad venezolana en Uruguay. Y luego, por lo general no hay un movimiento de venezolanos coordinados como para tratar de prevenir el chavismo en Uruguay. O sea, acá todavía no hay eso. Son los que he conocido, en su gran mayoría están en contra de la izquierda, pero luego hay muchos que, o sea, ni les va ni les viene, o no se interesan en la política nacional. Ya. ¿Y cuál ha sido, a tu juicio, Rubén, el rol de los medios de comunicación en esta materia? ¿Se han prestado para esa manipulación o si han tratado de ser equilibrados o están mostrando el otro lado? Porque eso también como que es un factor común en Latinoamérica y en el mundo. Claro. Y acá depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, si le preguntas a alguien de derecha, te va a decir que todos los medios son zurdos. Si le preguntas a un zurdo, te va a decir que hay un blindaje mediático en torno al presidente que no se le puede criticar. Em, Mira, manipulación, o sea, yo ahora tengo la profesión del periodismo en un lugar muy bajo. De hecho, estaba recordando un artículo cuando se recolectaron las firmas, que es un artículo de un periodista de izquierda uruguayo, que es un artículo publicado por AP, o sea, por la agencia de noticias de AP. Entonces, cualquier medio que se surta de estas noticias sin tener ni idea de dónde queda Uruguay en el mapa, ya tiene un artículo que no hay un párrafo que no tenga una mentira. O sea, es increíble, desde el número de los artículos hasta los mecanismos legales para la recolección de firmas, porque decían que el Ejecutivo se negaba a darle la prórroga. O sea, es alevoso. Es alevoso el artículo y fue un artículo que yo leí leyendo un medio de Estados Unidos. O sea, leyendo un medio de Estados Unidos le llegué a ese artículo y va, si esto es lo que AP vende de Uruguay, que sé que es mentira porque lo estoy viendo, ¿qué me vende AP acá?
en Uruguay sobre lo de afuera, sobre Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre este o el otro. O sea, al final se genera esta desconfianza en la prensa que es tóxica porque genera lugar para que cualquier porquería se tome como hecho. ¿Y de quién es la culpa? O sea, me recuerda mucho al tema de la MUD, ¿no? Que uno criticaba la MUD y decía, ajá, y si no vas a confiar en la MUD, ¿en quién vas a confiar? Preguntar a la MUD, que fue quien Quien destruyó la negoció, confianza. O exacto, sea, los que rompieron la confianza que tenía la ciudadanía con la MUD fue la MUD. exacto. Y Los que acá están sucede lo mismo. rompiendo, sí, los que están rompiendo la confianza en la prensa es la prensa. Ya después lo que salga de ahí, atribuyéselo a la prensa. O sea, pídele cuentas a la prensa por eso. Claro, no, eso la verdad, bueno, lamento mucho que es así, pero es un fenómeno que estamos viendo y por eso es importante, digamos, difundir, bueno, plataformas alternativas que se aboquen realmente a la búsqueda, a la búsqueda de la verdad, que ese es el rol que supuestamente tienen que cumplir los periodistas y los Y medios de sí, comunicación. Y bueno, ya para ir finalizando, Rubén, esto ya a nivel personal, el domingo, ¿tú qué crees que pase? Yo sé que evidentemente viviendo en Montevideo tienes esa burbuja en donde la izquierda es donde es la que manda, ¿no? Las capitales tienden a ser así, me pregunto por qué será, pero me estás comentando que en las áreas rurales la gente vive otras realidades. ¿Tú qué es lo que sientes que vaya a pasar? Bueno, conociendo esas dos realidades que chocan. sí, yo creo que las encuestas van a terminar más o menos ciertas, se van a dar más o menos por ahí. Igual de hace un tiempo para acá trato de no depender de los resultados de las políticas partidistas para planificar. Trato de planificar al margen porque, viste cómo es, o sea, Sí, Chile, o sea, cuando en la vida nos íbamos a imaginar que iba a llegar al estado en el que está, y bueno, ahí están, ¿no? Encaminados. Colombia va para lo mismo, o sea, y es un mensaje que dejo para cerrar, creo que hay que dejar de pensar un poco, o sea, está bueno estar pendiente, ¿no? Porque sí. siempre, o sea, son señales, pero hay que buscar planificar eso, tratar de blindarse uno personalmente de la circunstancia electoral, porque acá en América Latina lamentablemente estamos como que siempre en el ciclo, ¿no? Y no importa lo bien que lo haga uno, o esto, o lo otro, o los desastres que dejen los otros, siempre cae, porque van a eso, van al hueso, van a la manipulación emocional, a hacer resentir a sus miembros, a sus afectos, que ellos son los buenos y los otros son los inaceptables. Entonces, eso mata todo hecho, mata toda cosa y uno tiene que estar, uno tiene que saber aceptar que eso juega. Entonces, Sí. nada. Hay que blindarse, ese es el mensaje, hay que blindarse de la politiquería y sobre todo en Latinoamérica, pero ni Estados Unidos está libre de eso. No, De no, verdad, para nada. Nunca antes había estado tan agradecido de haber elegido Uruguay para venirme. La verdad es... y yo de vivir en Florida. Ahorita lo llaman el estado libre de la Florida. Pero Sí, bueno, parte, sí, parte sí. justamente de la reflexión y nosotros que vivimos esto en carne propia de volvernos, digamos, voceros, ¿no? De todo esto que está pasando, pero además agarrar esas enseñanzas que nos dejan todas estas situaciones. De verdad que te agradezco muchísimo, Rubén, que me hayas acompañado en Contrapoder 3.0. Por favor, cualquier cosa, estamos acá. Bueno, era Rubén Rojas, diseñador web y venezolano uruguayo que vive allá en la capital de ese país, Montevideo, explicándonos sobre esta campaña sucia de manipulación que ha hecho la izquierda en torno a este referéndum que tendrán el próximo domingo para derogar o para tratar de derogar 135 leyes que, a mi juicio, por lo que he visto, son leyes que más bien benefician a la ciudadanía, benefician al más débil y no protegen a los poderosos, como dicen los izquierdistas. Esto ha sido todo por hoy en este especial de Contrapoder 3.0, pero nos vemos más adelante en nuestro noticiero, en nuestra programación regular.